Ok. Bueno, ¿cómo están? Veo caritas nuevas. Una pareja por allá, ¿verdad? Son nuevos. Bienvenidos. Que Dios les bendiga. Esperamos que la palabra sea de provecho esta mañana. Y para todos, bueno, hoy traigo una palabra que he estado, como dicen, rumiando en términos vaqueros hace días, y el Señor me ha llevado por diferentes pasajes de la palabra a mostrarme un tema que a mí me parece muy bonito, que es cómo levantar o cómo edificar un altar hacia el Señor, a Dios. Si vemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que Abraham fue un hombre de altares, ¿verdad? Y cómo cada uno de los hombres del Señor, cuando tuvo un acontecimiento importante, un encuentro con el Señor, levantaba un altar a Él. Y esto es algo que el Señor ha venido hablando a mi corazón en los últimos días. Y hoy quiero que abordemos un pasaje bíblico que es de los más, para mí, increíbles, más maravillosos, por lo que él relata y por la proeza que hizo el Señor. Vamos a ir a Primera de Reyes 18 y le damos la bienvenida a las personas que nos ven por redes sociales. Estamos en Iglesia Casa del Pan, ubicados en Nauruca. Pueden visitarnos domingo a las 10 de la mañana, y también los invitamos a suscribirse en cada uno de los canales de redes sociales que tenemos. Estamos en Primera de Reyes 18, versículos, vamos a ir al versículo 16, nos vamos a ubicar por ahí. Vamos a dar el contexto de esta palabra, Libro de Reyes. Ok. Recordemos que el Libro de Reyes en nuestra Biblia está como Primera y Segunda de Reyes, ¿cierto? Pero fue un libro que fue escrito como una historia unificada, ¿verdad? El texto original es una historia original que narra, digamos, que relata la historia de los reyes de Israel, de una larga lista de reyes que tuvo Israel después de David. David, recordarán, había unificado las tribus en un solo reino. Y cuando David ya está anciano, traspasa su reino a Salomón, su hijo. Y a partir de ahí, en el Libro de Reyes, vamos a empezar a ver cómo cada uno de estos reyes se pervirtió y no estuvo a la altura de su llamado. El mismo Salomón, que la Biblia nos narra la gran sabiduría que tuvo, empezó a decaer moralmente y terminó pareciéndose más a Faraón que a su padre David. Increíble. Y cuando uno lee el Libro de Reyes, llega a un punto más o menos en la mitad donde el reino se divide. Roboam había puesto unos tributos para sentirnos identificados con la carga tributaria que tenemos nosotros aquí en Costa Rica. Yo creo que todos podemos sentir lo que sentía el pueblo. Pero ellos empiezan a poner tributos y Roboam quiere subirlos. Y entonces 10 tribus se rebelan y el reino se divide en dos. El reino del norte, que es Israel, que está conformado por 10 tribus, y el reino del sur, que es el reino de Judea. Y el reino del norte tenía su capital en una zona que después llegó a llamarse Samaria, y el reino del sur estaba, pues su capital era Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Ok? Entonces estamos contextualmente en este pasaje que vamos a leer, estamos en ese momento histórico. El reino se había dividido y hay
un reino del norte donde hay un rey que se llama Acab y en algunas versiones Ahab, dependiendo de cuál estén leyendo. ¿Ok? Vamos a leer en Primera de Reyes 18 del 16. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Ok, vamos a empezar a desmenuzar esta palabra. Tenemos el primer personaje que aparece, es Abdías. Abdías era el mayordomo o el administrador de el rey Acab, y dice la palabra era una persona temerosa en gran manera del Señor. Después tenemos a Acab, que fue un rey, él reinó por 22 años, dice la palabra, y dice la palabra, siguió los pecados de Joroboam. Joroboam había sido un rey que había sido, digamos, el que lideró la rebelión de las tribus. Y él, previendo que la gente iba a estar bajando a Jerusalén a adorar, a presentar los holocaustos al templo, tuvo una idea espantosa. Levantó 2 becerros de oro, no uno, ahora fueron 2. Se conecta con el exilio, ¿verdad? Levantó uno en Belén y levantó uno en Dan, para que entonces, y les dijo: estos son sus nuevos dioses, para que, y lo hizo con un pensamiento estrictamente político, porque cuando uno lee la palabra se puede extraer que él lo que no quería es que la gente se quedara en el reino del sur, sino establecer su reino. Entonces empezó a excluir a Dios y empezó a adorar, y dice la palabra, empezó a adorar a Baal. Y no solo empezó a adorar a Baal, sino que además le hizo un altar y un templo. Y también se hizo adorador de una diosa fenicia, Acera. Y él estaba casado, él se casó con la famosa Jezabel, que fue una mujer perversa y malvada, que era, digamos, una cananea, una fenicia, depende de donde estén leyendo. Ellos establecen un reinado de terror, y Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Dios y a matarlos a todos. Entonces, en este punto del pasaje bíblico que estamos leyendo, 3 años antes de este encuentro entre Elías, ¿verdad?, y Abdías, el Señor le había hablado a Elías. En este momento, cuando habían reyes en Israel, el Señor levantaba profetas para que confrontara a los reyes. Porque de Israel, y cuando uno ve el recuento de los reyes de Israel, todos se corrompieron. No hubo uno que la Biblia diga hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y cuando vamos a Judá, fue una pequeña minoría que la Biblia dice y hizo lo bueno a los ojos de Dios. Entonces Dios levantaba profetas para ir donde estos reyes y confrontarlos, y en su misericordia anunciarles que venía juicio sobre ellos, porque Dios es un Dios de amor. Dios no quiere destruir a nadie. Esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento era terrible, no. Lo que era terrible eran las prácticas que el culto a Baal imponía.
lo vamos a ver más adelante, porque el culto a Baal imponía sacrificar niños. Y uno a veces lee la palabra y uno dice, ¿cómo es que el pueblo de Dios llegó a tal punto de decadencia que llegaron a matar niños? Como dice la palabra, cambiaron, dice el Salmo, creo que es el 135, pero dice, cambiaron la gloria por toros que comen pasto. Qué duro. Entonces Elías fue uno de los profetas prominentes que el Señor levantó en el norte. Y Elías hacía 3 años había ido por mandato del Señor a donde Acab y le había dicho, viene una sequía y no va a volver a llover hasta que yo diga, o sea, hasta que el Señor dijera. Y como Jezabel estaba persiguiendo a los profetas y matándolos, el Señor le dijo a Elías, vete de esa tierra al oriente, ¿verdad? Como al este del Jordán. Y en ese momento, cuando uno lee ese relato, uno se da cuenta que Elías era una persona que vivió cosas increíbles. Narra, por ejemplo, que Dios lo llevó a la orilla de un arroyo y le dijo, usted toma agua del arroyo y no se preocupe, yo le voy a enviar la comida con cuervos. O sea, ya existía Uber. Y dice la palabra que Dios le enviaba a la mañana carne con pan y en la tarde con un cuervito. Eso para mí es algo tan difícil de imaginar. O sea, no sé, porque yo siempre había tenido la idea de que el cuervo era un bicho maligno por las películas. No es cierto. Eso es una mentira de Hollywood. Los animales son todos creación de Dios. Y podemos ver en este pasaje cómo Elías vio eso tan maravilloso, cómo Dios lo alimentó con su propia creación. Y dice que después, como no llovió, se secó ese arroyo. Y entonces Dios le dijo, bueno, papito, váyase para otro lado y busque una señora, una viuda. Y entonces cuando él llega, él encuentra una viuda y la señora, y él le dice, alísteme un pancito porque vengo de caminar demasiado. Y la señora le dice, pero usted me está pidiendo que yo le haga pan y es lo último que tengo. Más bien, lo iba a hacer para comérmelo con mi hijo y morir. O sea, íbamos a comernos eso y ya, morir de hambre. Es lo último que tenemos. Y Dios viene a Elías y le dice, dígale a la señora que no va a faltar harina ni aceite. Y empieza a proveerle a la señora mientras Elías estuvo con ella. Pero en el pasaje de un momento a otro dice abruptamente que la señora se le muere el hijo, que se enferma. Entonces ella va donde Elías y le dice, Elías, ¿qué tengo que ver yo con tu Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me aflige? Y entonces Elías clama a Dios y le dice, Padre. Y dice, bueno, no le decía Padre, le decía, Señor, vas a afligir a esta señora. Respóndeme. Y dice la palabra que él se le tira 3 veces encima al muchacho, al hijo, y revive. Dios escucha su oración y el alma vuelve, dice, al cuerpo. O sea, Elías era una persona que había visto cosas realmente sobrenaturales para cuando el Señor le dice, ahora sí, que hay hambre, hay sequedad, y entonces todo el pueblo de Israel estaba pasando por una hambruna terrible porque no había agua. Entonces el Señor le dice, bueno, ahora sí, vaya, dígale a Acab, llévele este mensaje. Y en ese justo momento, Acab, ¿verdad? Le había dicho a Abdías, ¿me están siguiendo? Los estoy perdiendo. ¿Vamos bien? Si no, me devuelvo. Aquí es como Netflix, si no entendió, echamos para atrás. Entonces Acab le dice a Abdías, váyase usted por allá y yo me voy por acá a buscar arroyos o manantiales a ver si encontramos agua para los animales, para que no se muera lo último que tenemos, porque si no vamos a perder todas las bestias y vamos a morir de hambre. Tal era la condición en la que estaba.
Entonces Abdías se va por un camino y Elías ya viene, enviado por Dios, y se topan. Y entonces Acab le dice esto, ¿verdad? Le dice, dígale a Abdías que vengo a hablarle. Y dígale a Acab que vengo a hablarle. Entonces Abdías le dice a Elías, no, es que yo no puedo ir a decirle al rey que usted está aquí, porque a usted lo han buscado por todo lado, por todo reino y nación. Tienen 3 años de andarlo buscando. Y no, o sea, si yo voy y le digo que usted está aquí, está loco, yo no voy. Y entonces Elías le dice, yo le prometo en el nombre del Señor que yo voy a ir, no me voy a ir para ningún lado, ¿verdad? No lo estoy engañando, es lo que Elías le dice, yo voy a hablar con él. ¿Me siguen? Ok. Es muy representativo que Elías ya venía y con quien se encuentra es con Abdías, porque dice la palabra que a pesar de que era el mayordomo del rey malvado, era un hombre temeroso de Dios. Entonces es muy lindo ver cómo a pesar de que hay un reino de maldad, Dios tiene sus personas ahí, ¿no? Alguien que tenía un corazón para el Señor es el que sale al encuentro de Esaú. Oíme a mí, de Elías. Ok, entonces dice que Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, bueno, mire, aquí está Elías. Y ellos se encontraron y entonces veamos lo que pasa otra vez. Le dice, Acab cuando vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, prácticamente le dijo, o sea, es usted el que está causando problemas. Sos vos el que me está perturbando y jodiendo la vida. Es culpa tuya todo esto. Y entonces veamos la reacción de Elías, que para mí es increíble, porque Acab con su reacción lo que muestra es una total irreverencia y respeto hacia Dios. Él está viviendo sequía, tiene hambre, se le está secando todo. Y aún así, no busca a Dios, no busca acercarse al Dios de sus padres. Sigue haciendo lo malo, sigue caminando por la senda equivocada. Y entonces Elías llega y le dice, primero lo confronta. Y dice, no, yo no soy el que trae los problemas, sino usted y sus padres y la casa de tu padre que han abandonado los mandamientos del Señor. Y han ido en pos de Baal. Y segundo, lo reta. Y le dice, reúna todo el pueblo en el monte Carmelo y tráigase los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Tráigame esos 850 payasitos al monte y ahí nos vemos. Y se fue caminando así. Es un acto de mucha valentía confrontar a un rey y además plantearle un reto. ¿Sí? Porque Acab pudo haberlo exterminado en ese momento y haberle dicho, no, yo no traigo nada. Córtenle la cabeza. Pero Acab dice, ok, está bien. Y entonces vamos a ver qué sucede. Dice, entonces Acab, el versículo 20, perdón, vamos a leerlo. Yo estoy leyendo la Reina Valera del 60. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Cuando leo esta me da por hablar así como español. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Wow.
Tercera cosa que hizo Elías. ¿Ok? ¿Qué podemos ver aquí? Lo grandiosa de la confrontación que hizo Elías. Elías no llega al pueblo y les dice: ustedes pecadores inmundos se van a... No. Él llega y les plantea una pregunta. Los confronta con una decisión de tal trascendencia que dice: el pueblo calla. Todo el pueblo calla. Pudieron haberlo abuchado, apedreado, no. Porque la pregunta que les planteó Elías fue tan teledirigida, con precisión, que solo Dios puede guiar. ¿Hasta cuándo vacilarán en dos opiniones? Dice algunas versiones, en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a andar con una patica con Dios y otra con el mundo, entre dos aguas? ¿Hasta cuándo? Y esa, sabes, es una pregunta que todos tenemos que hacernos en algún momento en nuestra vida. Y yo digo y le pido a Dios que me la quiero hacer todas las semanas. Estarme chequeando. ¿Por qué? Porque somos humanos, no hay que engañarnos. Ni podemos jugar de santos. Tenemos el Espíritu de Dios y queremos agradar al Señor, lo amamos, Él es bueno, Él es fiel, Él hace cosas hermosas por nosotros, ¿o no? Dígale al que tiene al lado: Dios te ama. Así se me despiertan, dijo. Yo quiero hacerme esta pregunta, quiero confrontarme con esto cada vez que mi piecito se me está yendo de Dios. Cada vez que yo estoy nadando entre dos aguas y mi carne se está despertando y yo estoy empezando a ver el mundo y la danza cananea, como dice el pastor Gustavo, y empiezo a oír a Bad Bunny y digo: wow, wow, wow. Ahí yo quiero venir. Dios, aparta eso de mí. Quiero ser capaz de no quedarme como el pueblo, callado, inmóvil, porque ahí es donde el enemigo te quiere. Inmóvil entre dos aguas, porque si vos estás entre dos aguas, es cuestión de tiempo para que el enemigo ¡pum! Y cayó al agua equivocada, 100%. Y entonces es maravilloso cómo Elías les plantea este reto al pueblo y el pueblo dice: wow, o sea, pensamos que él venía a proclamar lluvia y que el Señor nos ama y que nos va a libertar, pero en realidad nos está poniendo a elegir. Y ahora no sé qué hacer. No sé si quiero renunciar a esas cosas que Dios me está pidiendo que renuncie. No sé si quiero obedecerle en aquellas cositas que son incómodas a veces para nosotros. Y entonces no solo los confronta, sino que en el versículo 24 les dice, en el versículo 22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y entonces les plantea el reto, que para mí es algo increíble, y les dice, en resumen: dennos 2 toros o 2 bueyes, pónganlos sobre un altar, pártanlos en pedacitos, pongan leña debajo de ese altar y, versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo: bien dicho. Vamos a ver. El pueblo estuvo de acuerdo con ese reto. Y dice la palabra que trajeron los 2 toros y alistaron entonces el altar con el toro todo partidito y todo en el altar a Baal. Y dice la palabra que entonces
Elías le dijo, ¿sabe qué? Ustedes son un montón, empiecen ustedes. Y se volvió a ir así. Y empezaron desde la mañana hasta mediodía, dice, a clamar a Baal, a clamar a Baal. Y llegó el momento a mediodía en que no se oía respuesta de Baal y no había fuego, y entonces Elías empieza a burlarse de ellos y les empieza a decir, seguro su Dios se durmió, seguro anda haciendo un mandado, está viendo Netflix. Más fuerte, y entonces ellos gritaban más fuerte y dice, se empezaron a cortar. Imagínense el paganismo, porque cuando uno ve esas historias de pueblos paganos y los cultos que ellos tenían, son muy depravados, porque el enemigo sabe que la vida está en la sangre y que el precio espiritual por el pecado es la sangre. Y entonces todos esos cultos implicaban siempre lacerarse, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a picar con lanzas y se empiezan a cortar, y están todos bañados en sangre, esos falsos profetas. Y llegó la hora del sacrificio, dice, y hubo silencio. Hubo silencio. Y entonces viene algo hermoso. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y dice que después hizo una zanja y puso 2 medidas y puso leña, y después, para todavía hacerlo más increíble, dijo, tráigame agua y mójeme la leña. Y le echaron agua. Está loco, eso no va a prender, pero ni aunque le meta gasolina. ¿Qué está haciendo, Solís? No, pero tráigame otra. 2 baldazos de agua a la leña. Ajaja. Qué bello, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos centramos en este punto, en lo grandioso y maravilloso que el Señor va a hacer, porque realmente, yo no sé si ustedes han ido a acampar o han prendido leña, pero leña mojada, eso no prende. Los que han ido a acampar saben que si la leñita está mojada, bueno, primero se le duerme el brazo y no prende, eso no prende. Entonces, pero yo quiero traer su atención sobre algo maravilloso que hizo Elías. Dice, él se puso a arreglar al altar del Señor que estaba en ruinas. Antes del fuego, antes de la proeza del Señor, Elías se encargó de levantar un altar, de edificar un altar al Señor, porque estaba en ruinas. Y tomó esas 12 piedras y lo fue acomodando. O sea, él no solo llegó y puso 2 palos, no. Él sabía que el Señor merecía su posición de honra, de dignidad, de honor que el pueblo le había quitado. Y Elías viene y restituye eso. Y entonces dice, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice la palabra, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo
y aún así, dice, lamió el agua. O sea, imagínese lo que tuvo que haber sido ver eso. Un fuego que consuma un toro, un altar de piedra, leña, agua. O sea, yo me imagino que eso fue un rayo que todo el mundo quedó, pero bueno, me imagino no, lo dice aquí. Dice, a ver, ¿dónde estaba? Y versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Yo me los imagino así, ¿verdad? Todos así al piso, quietico, mansito, ahora sí, ¿verdad? Y entonces Elías se llena de poder del Espíritu Santo y dice, captúrenme en estos profetas. Y les corta la cabeza. Los llevan y los cortan a la cabeza. Yo creo que es increíble esto. Es increíble. ¿A quién no le parece increíble? Hay una conexión muy bonita entre este punto del altar en el libro de Esdras, que narra cuando el pueblo vuelve de la cautividad y vuelven a Jerusalén a edificar el templo. Y dice la palabra que lo primero que ellos hicieron fue levantar un altar al Señor. Un altar para adorarle, para ofrecerle sacrificios. Ya van viendo por dónde voy, ¿verdad? Pero, vea qué curioso. O sea, Elías confrontó 850 brujos, hechiceros, príncipes de Satanás, porque eso en realidad eran falsos profetas, que estaban diciéndole a Acab lo que quería oír. Confrontó al pueblo, confrontó al rey, mató a esos, vio a Dios hacer eso sobrenatural. Pero en el capítulo 19, que es el que sigue, dice que Acab, dice que además una promesa más antes de que se me olvide, Elías, después de matar a esos profetas, va y sube al monte y ora y le pide a Dios que llueva. Y se viene un vendaval que dice la palabra que Elías salió y que Dios lo tuvo que impulsar. O sea, yo me imagino que seguro Dios le puso unos ángeles y el mae iba como un chita, porque dice que Acab iba en un carro y Elías llegó primero. O sea, imagínense el nivel de usted sabe, cuando uno va así como a Manuel Antonio, usted dice, prepáreme la almohada, porque viene una tormenta de esas tropical que usted dice, esta vara va a estar bravísima. No sé si alguno conoce eso. No, es que los vi que se me quedaron como está hablando Luis. Bueno, a mí me encanta ver llover en la playa, me encanta. Y dice que él le dijo a su siervo, vaya, fíjese a ver, y no veo nada, y empezó a ver una nubecita, un nubarrón, y después corra, ¿verdad? Vea todo lo que vio Elías. Capítulo 19. Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que había sucedido. Acab fue donde su esposa y le dijo, ay, no, es que me decapitaron los 450 bichillos. Y quemó fuego. Y además oró y llovió. Cualquiera pensaría que Acab, siendo rey, habría vuelto al Señor, ¿verdad? Y se habría arrepentido y habría tomado conciencia de lo perdido y extraviado que estaba en su vida, de lo mal que puede llegar a caer o a estar una persona cuando está en el mundo. ¿Sabe? Porque el enemigo se lo presenta a usted bonito, pero todo lo que hay afuera es muerte, destrucción y robo, aunque no parezca, aunque él se vista de luz. Y muchas veces va a venir disfrazado de un mejor amigo. Por eso es importante siempre, en cada decisión que tomamos, levantar un altar al Señor. Y entonces dice la palabra que Elías, dice que Jezabel
en un acto de rabia se pone furibunda y entonces le envía un mensajero y le dice, así me hagan los dioses. ¿Cuáles dioses? Le hubiera dicho yo. Yo le hubiera dicho, ¿cuáles dioses? No sea payasa. ¿Qué está hablando? Pero uno pensaría, ¿no? Que así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y entonces dice la palabra que Elías, al ver el peligro, al ver la amenaza, se llena de temor y huye. Y huye. ¿Cómo es que Elías, después de haber visto todo esto que acabamos de hablar, se llena de temor, huye de Israel a un desierto y termina metido en una cueva? ¿Cómo? ¿Qué operación espiritual tan abrumadora, tan fuerte, le cayó a este hombre de Dios que tenía una unción poderosa, que él, en lugar de decirle al mensajero, vaya, dígale a Jezabel que le voy a pedir al Señor que la extermine hoy mismo por haber amenazado a uno de sus profetas y haber clamado al Señor, protégeme, y haber más bien ido adelante? No, él recibe la amenaza, él ve, ¿verdad? Y aquí estamos entrando en un tema de guerra espiritual y quiero pedirles atención en este momento. El espíritu jezabélico se mueve hoy en día. Es un espíritu de Jezabel. Así como el espíritu de Elías volvió la semana pasada, antepasada, no me acuerdo, pero hace poco el pastor Gustavo predicaba de Juan el Bautista y cómo Jesús había dicho que ese había sido el espíritu de Elías. Cómo el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista, lo fortaleció, lo capacitó y lo llevó a predicar arrepentimiento. Y cuando usted ve la vida de Juan el Bautista, usted ve que él confrontó al espíritu de Jezabel. ¿Dónde? ¿Recuerdan quién fue la que pidió la cabeza de él? Herodías. Porque Juan el Bautista había ido a confrontar a Herodes y le había dicho, eso de andar con la hermana, con la mujer de tu hermano, no está bien. No está bien. Y Herodías se puso tan brava que a partir de ahí deseó su muerte. Y su corrupción, su maldad llegó a tal punto que utilizó a su hija como carnada y la puso a bailar frente al rey para seducirlo. Y su hija bailó frente a Herodes, lo deslumbró y entonces ella le dijo, ¿qué quieres por mi hija? O sea, ¿qué? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Lo que me pidas te daré, algo así le dijo él. Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la palabra que Herodes se llenó de tristeza. Dice, porque él tenía temor de Juan el Bautista. Él sabía que era un hombre de Dios. Pero como él le había ofrecido a Herodías lo que fuera a cambio de tener a su hija, y así fue como el espíritu jezabélico actuó sobre Herodías para que a Juan el Bautista. Y vemos cómo hay un paralelismo entre la situación que embargó a Juan el Bautista, al igual que Elías. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista mandó a sus muchachos a decirle a Jesús, ¿sos vos el Mesías? ¿O es que yo me equivoco? ¿O esperamos otro? Temor y desánimo. Este es un conflicto eterno, porque Jezabel está mencionada en el Apocalipsis también. Es un conflicto que continúa. El espíritu de Elías, de profecía, versus el espíritu de Jezabel. Ese espíritu se levanta en contra de Juan el Bautista, lo llena de temor y él dice, ¿será que yo me habré equivocado?
voy a mandarle a decir a Jesús porque yo estoy aquí en la cárcel y esto no es lo que yo pensaba y seguro me van a matar. Y un espíritu de temor y desánimo. Así que muchas veces cuando nosotros empezamos a acercarnos al Señor y empezamos a construir un altar para Dios en nuestra vida, porque hoy en día nosotros no hacemos altares físicos. Bueno, si usted quiere lo hace, pero aquí estamos hablando de un altar en nuestro corazón para Dios. Estamos hablando de ser nosotros mismos, altares para Dios. Y cuando usted empieza a levantar un altar para Dios, usted va a empezar a ver cómo Dios empieza a moverse en su vida. Y usted empieza a ir de gloria en gloria y el reino de los cielos empieza a avanzar con usted. Porque donde usted va, usted es luz. Como decía mi hermana Swain en un estudio bíblico, la luz nos es dada para alumbrar a los otros, no para alumbrarnos a nosotros mismos. Swain lo dijo con palabras más bonitas, pero esa es la idea. Y cuando eso sucede, hay un principado que se llama el principado jezabélico, que actúa con decadencia sexual, seduce, corrompe, se mueve con prostitución, pero también trae temor y desánimo. Entonces, cuando estamos acercándonos a Dios y levantando un altar y empezamos a caminar, hay que examinarnos si nosotros empezamos a tener temor. Empezamos a sentir un temor que nos hace dudar de Dios. Y cuando viene la duda, viene la desesperanza, viene el desánimo, porque nuestra fe flaquece, se tambalea. Cuando yo no le creo a Dios, cuando yo estoy caminando en las promesas de Dios y el enemigo se enoja, se incomoda, como Acab, que se puso furiosa. Pero ¿por qué no mató a Elías? ¿Por qué en lugar de mandarle un mensajero no le mandó sus 450 viejos que lo prendieran y lo mataran? Es más, en este relato no se dice que lo persiguieran y que no. Todo estaba sucediendo en la cabeza de Elías porque Jezabel, que era una bruja, soltó tal diluvio de hechicería y poder satánico sobre Elías que fue tan pesada la carga espiritual que él tuvo que salir huyendo de eso. Y yo ahí es donde quiero hoy, hermanos, que abramos los ojos a esta realidad espiritual. Hay una realidad espiritual, un enemigo que se levanta, y no es que andamos viendo diablos en todo lado, no, pero es real. Es real. Así que si usted está caminando firme y empieza a tener temor, recuerde que eso está aquí. Y hay que examinar si es un temor real o es un temor infundido por un espíritu. Porque yo le digo una cosa, si aquí entra un león, yo creo que es válido tener temor. ¿Sí? Pero si yo les digo, cuidado que más tarde viene un león, ¿por qué nos vamos a asustar? Si podemos ir a cerrar el portón, podemos pedirle a Dios que cierre la boca de ese león. Podemos pedirle a Dios que el que envió ese león lo devore al mismo. Y podemos empezar a activar el espíritu de Elías que está sobre la iglesia hoy. El espíritu porque hoy se levantan profetas de Dios en esa unción de Elías. ¿Sabe? Espiritualmente hay un principio que dice que usted puede impartir un espíritu o de su unción sin que usted se vacíe. Eso se ve en la Biblia, como Moisés, por ejemplo, repartió de su unción sobre los ancianos, o como el espíritu de Elías después pasó a Eliseo en una doble porción porque él lo pidió, pero se imparte, esa es impartición, y eso opera hoy en día. Entonces nosotros hoy tenemos el espíritu de profecía que puede romper esas obras de las tinieblas, pero es importante que nosotros tengamos el radar puesto y nos estemos examinando. Los veo muy serios.
Ay, Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Me siguen? Esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que la obra de Jesús rompió el velo de la presencia de Dios y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y dice que el espíritu de Elías vuelve a la tierra. Y hoy estamos actuando nosotros en ese espíritu, llamando al arrepentimiento, confrontando con amor, invitando a las personas a cambiar su vida, a experimentar algo mejor. Entonces, clave para vencer sobre cualquier ataque espiritual, especialmente una operación jezabélica, creo yo. Y esto es pura, pues lo que el Señor me ha traído estos días. Levantar un altar a Dios. ¿Qué es eso? Usted dice, ¿qué? Pero Luis, ¿qué es eso? Que no te lo desordenen, que no te lo roben. Estarlo vigilando, cuidando. Ese tiempo de oración cada mañana, en la noche, a mediodía, con Dios. Y no quiero cargarlos porque Dios es libertad y nosotros somos libres. Dios no pide un tiempo de oración obligado. Voy a orar. No. Él quiere que nos acerquemos como hijos que quieren estar con su Padre. Y Dios a veces me ha hablado tanto con mi pequeña, cuando yo a veces llego del trabajo y ella donde me ve salta como si no me hubiera visto, ¿verdad? ¡Papá! Y yo creo que nosotros, como vemos el corazón de Dios, cuando llegamos con esa actitud de un niño a buscarlo como padre, a contarle todo, como niños, porque ella me cuenta todo. El helado que comió, la chiquita que la empujó. Ella me cuenta todo, lo bueno, lo malo, lo que no le gustó, me pregunta. Y uno como padre se va interesando en sus cosas, se va involucrando en los pequeños detalles, porque los que somos padres sabemos que uno se involucra en la ropita, pero también en el corazón. Se preocupa porque su camita sea la mejor que le puedes dar, pero también potenciar su desarrollo personal. Uno no quiere que sus hijos se estanquen o que tengan, no, uno quiere que ellos enfrenten la vida, que sean valientes, que avancen. Cuidemos ese altar, porque el enemigo lo primero que va a querer es, como Jezabel, remover esos altares y levantarte otros. ¿Qué otros altares tenemos? Esa es una pregunta súper válida para hacerse. Recordar que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derrotar toda fortaleza. Amén. Toda fortaleza, porque el enemigo viene agarrando y viene metiendo distracciones. Y a ese altar, ese altar que hemos levantado nosotros, ese tiempo con Dios, de darle el honor que Él merece, de confiar en Él, de decir, Padre amado, aquí estoy, yo no puedo salir de la casa si no es porque tú me guías, dime, ¿qué debo hacer? ¿Vendo el carro? No, y empezamos nosotros con toda esa lista y usted se va a dar cuenta que entre más usted empieza a hacer eso, cuando usted se da cuenta, ya usted no está ni orando por usted mismo, sino por su familia, los amigos de sus amigos. Cuando usted se da cuenta, el Espíritu de Dios lo llevó a otro lugar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que también nosotros tenemos que limpiar el altar, porque hay mucha gente que anda ahí como lleno de ceniza, digo, tal vez, para entenderlo. Dígale a la que tiene al lado, le voy a soplar el altar. Tiene mucha ceniza y no tiene leña. Ese fuego se apaga. Está lleno de ceniza. Y sí,
Hay unos que otros que de vez en cuando, mire, le dan una sopladita y para que haya bracita. Pero hay que meterle leña. Hay que meterle leña. Hay que vigilar ese fuego. Hay que cuidarlo. Pero también hay que remover esas cenizas. No hay que vivir del pasado y volver al pasado. Hay que, ¿sabe? La mejor manera de meterle leña al altar es la palabra de Dios. Porque cuando usted se mete a leer la palabra de Dios comprometidamente, la palabra lo confronta, eso lo prende en fuego en 2 momentos. No hay forma que no suceda. Eso es leña y chispa directa, ¡puf! ¿Verdad? Porque hay gente que anda ahí, uy, no, yo antes servía al Señor y vieras cómo me usaba Dios, pero ya ahora ya. ¿Qué es eso? Límpiese esas cenizas. No, yo quisiera servir al Señor, pero es que tengo tanto trabajo. ¿Qué es eso? No, hay que ser reales. Sí, es tiempo de empezar a ver la gloria de Dios y la manifestación de su poder en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Que usted salga a la calle y usted diga, yo creo que Dios va conmigo a todo lado. Cuando me voy a pedir un sanguchillo a Subway, me van a dar el mejor. Yo a veces llego al mall y digo, Dios, ábreme un campo. Nunca lo han hecho. Yo le pido todo. Hace poco estaba con un trabajo muy pesado que me quitaba mucho tiempo y no podía compartir. Le pedí a Dios así: Dios, yo quiero un trabajo en el que trabaje menos y gane más. ¿Qué es carajo? ¿Qué le pasa? ¿Ve? ¿No quiere pollo? Y si me da pollo, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no le pedimos al Padre? ¿Por qué tenemos miedo de pedirle a Dios las cosas que queremos si somos sus hijos? Si Él nos ama. Es que a veces nuestra fe, nosotros mismos la tenemos en un fueguito ahí chiquitico. No, Dios es un fuego grande. Hay que pedirle con así. Y Dios me cumplió esa oración. A su tiempo, a su forma. Y le puedo decir, hoy trabajo menos y gano más. Es posible. Y lo he visto en otras personas que también han repetido la receta. Y todo lo que le pedí al Señor, mire, me lo dio. Pero yo me encargué de meterle leña y sople. Y cuando hay cenicita, ¿sí? Dice, oiga, un día escuché esto. Dice que mucha gente no le mete leña al altar porque cuando usted va a buscar leña al altar, para el altar, cuando usted sale a buscar leña, le salen las víboras. Y tal vez esto para la gente que no ha cocinado con leña no es como que está hablando, Luis. Bueno, antes, cuando usted tenía que cocinar con leña, la leña no estaba en EPA, en esos boquitos tan bonitos. No, papito, vaya, corte esa rama, huélele machete, pélelo, póngalo a secar. Y mi suegra, que es de Guanacaste, todavía cocina con leña. Y eso tiene hasta una estructura en la que se coloca la leña para que no se le meta serpiente. Porque si usted agarra así y empieza a pilar la leña, ay, papito, ahí se le va a esconder la víbora. Y alguna persona, cuando van y empiezan a meterle en estudios de Biblia y empieza a leer la palabra y se empieza a confrontar y Dios le dice, bueno, perdone a esa persona. Y usted dice, ay. O Dios le dice, perdónese usted mismo, porque a veces hasta perdonar nos cuesta. Perdonar errores que hemos cometido. Perdonar porque nos han fallado. Porque nuestros padres no estuvieron a la altura de nuestras expectativas. Y Dios le dice, quítese esas expectativas porque usted es una nueva criatura. Y Dios empieza entonces, ¿se dan cuenta? A pedir sacrificio de alabanza. Porque sin altar no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay fuego.
Y sin fuego no hay gloria. Pero hay gente que quiere ver la gloria sin altar. O quiere ver la gloria sin poner leña. ¿Se acuerda Pablo cuando llegó a Malta? Que lo estaban esperando con un fueguito, porque Pablo ese levantaba un altar donde iba, ¿verdad? A donde Pablo llegaba, ¡pa! Vigilia y pleitos, y aquello era un desmadre. Donde él llegaba, no, ¿cómo? Venga, vamos a orar. Y hasta uno se cayó, se quedó dormido de oír a Pablo. Así que aquí vamos hasta las 3 de la tarde hoy. Se quedó dormido. Y Pablo llega a Malta, dicen Romanos, y él se va y ve que hay un fueguito que lo estaban esperando después de aquel viaje tremendo que había tenido. Y dice, no, voy a ir a buscar leña. Y lo pica una serpiente. ¡Ja! Pero el antídoto que tenía Pablo era más fuerte que el de esa víbora. Amén. ¿Me sigue? El antídoto que tenemos nosotros es más fuerte que cualquier serpiente que nos mande el enemigo. Cuando usted agarra esa palabra y usted se compromete con Dios y empieza a sacrificar, empezamos a sacrificar, empezamos a ver el fuego. Empezamos a ver el fuego. Cuando empezamos a sacrificar el ego, cuando empiezo a sacrificar mi orgullo, mi vanidad, la lengua, ¿cómo cuesta sacrificar la lengua? ¿Verdad? Cuando llega alguien y le cuenta un chiste y usted, no lo voy a repetir, no lo voy a repetir, que viera lo que me contaron. Hay que sacrificarse. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que llegar a buscar lo que llegó a encontrar Pablo. Para mí, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Pablo llegó a tal punto que en su encarcelamiento, él llegó a comprender que su vida solo valía si era consumida para Jesús, entregada para Él. Y él llegó a tal punto que él deseaba morir, pero sabía que no moría porque todavía tenía algo que hacer y por el bien de predicar la palabra de Jesús. Entonces, ese torito, esos bueyes, la ovejita, no llega vivo al altar, llega degollada. Pero hay mucha ovejita que cuando el pastor viene y le pone el cuchillito, no, pero ¿qué pasó? Queremos adorar a Dios, pero no queremos que nos pelen, ¿verdad? Hay que llegar como esos toros al altar, partidos en pedazos en nuestra humanidad. Y eso es una obra que yo no le puedo decir a cada uno qué es, porque es el Espíritu Santo el que te va a decir qué cositas de tu carácter, de tu personalidad, qué cositas tenés que cambiar. Sí, pero el enemigo va a querer venir a soplar fuego sobre ese altar para tratar de apagarlo, y va a mandar unas viborillas ahí a la leña para que usted no se meta a estudiar la palabra, porque se le empiezan a levantar los bichillos y diablillos por aquí y empieza el enemigo a joderte la vida y vos vas para atrás como Elías. Voy huyendo y empiezo a alejarme del Señor. Pero la verdad, la trampa es cuando huyo, porque nosotros mismos a veces somos los que nos metemos en las cuevas. ¿Y qué pasa cuando usted está en una cueva? Ahí usted, entre más profunda la cueva, menos fuego. Ahí no prende fuego porque no hay oxígeno. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de meterse en una caverna, lo espantoso que es la falta de oxígeno. Ahí no hay fuego. Y Elías llegó al punto de decirle al Señor, de desear su muerte. Desear la muerte después de lo que acababa de ver y decirle a Dios, Dios, solo quedo yo y yo no puedo como yo no estoy a la altura, mejor máteme, ¿verdad? Y Dios era como, pero si nadie lo está, levántese y vaya y haga y deje, ¿verdad? Era opresión espiritual. Entonces, cuidemos nuestro altar, cuidémoslo.
Es tiempo de volver a Dios, iglesia. Es tiempo de volver a Dios. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es tiempo de decidir. Estamos en tiempos en los que la vida nos está confrontando con esa decisión. Porque hemos visto cómo 2 o 3 días este virus se ha llevado seres queridos. Y los que creemos en Cristo tenemos una esperanza hermosa. Tenemos la esperanza de que vamos a resucitar con nuestros antepasados y de que esto no es el fin. Pero a veces nuestras preocupaciones diarias se nos vuelven tan importantes, y yo creo que aquí para cerrar el pensamiento final no es tanto la respuesta, sino como la pregunta que te estás haciendo. La importancia de hacerse preguntas en nuestro caminar. La pregunta correcta. Juan hizo la pregunta correcta. ¿Eres tú o hay que esperar otro? ¿Cómo sé yo que es un tema importante? Porque trasciende nuestra humanidad. Cuando yo me veo confrontado con la muerte, ahí es donde yo decido si esto es importante o no. Cuando usted tiene una situación en su vida que lo abruma, que lo estresa y todo, y usted dice, ok, suave, esto es importante, esto trasciende la eternidad, cuando yo me muera, esto va a ser relevante. Porque si no lo es, créame que usted se está ahogando en un vaso de agua. Lo realmente importante es lo que va a trascender cuando usted y yo partamos de aquí. Porque Elías, dice la palabra, fue llevado en un carro de fuego. Cosa más maravillosa, yo quisiera esa también. Si se pudiera, yo se la voy a pedir. Pero la gran mayoría, si no es que el Señor viene antes, vamos a vernos confrontados con la muerte. Y yo creo que Pablo llegó a ese pensamiento y llegó a entender que sus títulos, que haber estudiado con Gamaliel, que eso no valía nada, eso no te suma nada. Lo que suma son las cosas que haces por el Señor, en el Señor. Porque esas cosas trascienden a la eternidad. Amén. Que cuando haya tiempos de sequía, no seamos como Acab, que salió a buscar manantiales en sus propias fuerzas sin rumbo, sino que sepamos ser como Elías, que oró a Dios por lluvia y se dispuso a servirle, y que estemos atentos a cómo está ese altar en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre amado, Señor, gracias, Señor. Tú eres digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra adoración, de que te entreguemos todo. Señor, tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, la honra, Señor. Permite hoy, Señor, que levantemos un altar a ti, que cada uno de nosotros sea un altar vivo, Señor. Padre, que donde hay ruinas se reconstruyan los altares, Señor. Que si alguno de mis hermanos, Señor, su altar, Padre, está destruido o está desordenado, Señor, hoy sea un día en que se dispongan y se decidan, Señor, a ordenarlo, a levantarlo, a levantarse, Señor, a hacer altares en los que el fuego no se extinga. Señor, que la leña de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, alimente ese fuego constante, Señor. Que no sea un fuego titubeante, sino un fuego que consume, Señor. Padre, hoy queremos atar, Señor, toda operación jezabélica sobre esta iglesia, Señor. La declaramos inoperante por la sangre de Jesús, Señor, y nos liberamos, Señor, de todo espíritu de temor y de desánimo en el nombre de Jesús. Padre, que cuando nosotros seamos enviados, podamos caminar a la altura de tu llamado, Señor,
como Jesús, que fue a ese monte Carmelo, Señor, y que en ese mismo monte en el que estuvo Elías, Señor, Jesús enfrentó también, Señor, el temor, también enfrentó el desánimo. Y como Él, Señor, llegó a sudar sangre, a derramar lágrimas, Señor, porque la opresión fue tanta, pero Él fue capaz de vencer por nosotros lo que ninguno de nosotros hubiese sido capaz de hacer. Tú lo hiciste ahí, Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, porque tu sacrificio es eterno, porque ese sacrificio perfecto lo hiciste tú. Y hoy ese sacrificio es la leña que está en nuestros altares, en nuestros corazones, Señor. Eres tú nuestro altar, Jesús, porque nosotros, entre más parecidos a ti, amado Jesús, entre más nos acerquemos a ti, cuanto más tengamos olor fragante a ti, Señor, seremos, Padre, como un altar que se mueve y lleva al reino de los cielos. Permite, Señor, que nosotros seamos como Elías, que podamos, Señor, deshacer toda obra de maldad, de hechicería, de falsa profecía, de falsa doctrina, Señor. Que no solo, Señor, sepamos defender, Señor, nuestra posición, sino también, Señor, llevar adelante el reino de los cielos en ofensiva, Señor. Que seamos una iglesia comprometida, Dios, con adorarte, con buscar tu presencia día y noche, Señor. Una iglesia íntegra ante ti, Señor. Llévate todo aquello, Señor, que está opacando el fuego en nuestra vida, Señor. Toda aquella contaminación que no permite, Señor, que ese fuego fluya. Padre, y si hay en nosotros otros altares, Señor, a otros dioses, derríbalos, destrúyelos hoy, Señor. Llévate todo aquello, Señor, que no te da honor y gloria y que compite contigo, Señor. Queremos ser altares vivos de adoración, Señor, para ti. Hasta tu regreso, Señor, o hasta que nos llames a tu hermosa presencia. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia y lo que has traído. Te pido, mi Dios, que en estos días, en esta semana, esta palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones, se caiga en buena tierra, Señor, que no la robe el enemigo, sino que crezca y dé fruto, Señor. Y que conforme pasen los días, tu Espíritu Santo traiga a meditación la importancia, Señor, de levantar, vigilar y mantener un altar para ti. En el nombre de Jesús, amén.